Buenas noches con todos los que tienen la oportunidad de ver este video. Estamos acabando con el libro. Nos falta esta sesión y una más. Bueno, este sería el capítulo 2 de la última parte. Y lo que yo quería rescatar de esto es ya, obviamente, el desenlace, ¿no? Y la tristeza que da ver al personaje principal al que lo habíamos seguido tanto y al que Orwell nos estaba haciendo conocer ya su manera de pensar, su manera de comportarse. Verlo pues en esta situación ya de tortura, de estar aislado, de cómo el partido comienza a ejecutar todas las artimañas que tiene para doblegar su razón y su voluntad, ¿no? A pesar de ello, a pesar de que el partido hace todo ello para doblegarlo, aún todavía tiene ciertas críticas que hacerle a O'Brien, ¿no? A pesar de que ha pasado una cantidad de tiempo encerrado y bajo tortura de todas las que ha podido describirse allí, Winston todavía mantiene ciertas críticas al partido y cierto recelo a la posición de O'Brien, a una posición filosófica, como voy a tratar de explicarla en la siguiente intervención, entre las posiciones del idealismo y las posiciones del materialismo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, Orwell plantea aquí la vieja disputa, ¿no? La vieja, la vieja dicotomía, idealismo, materialismo, y bueno, en este caso ya sería dialéctica y metafísica, ¿no? Hasta qué punto las ideas transforman la materia, hasta qué punto las ideas son las que generan materia y hasta qué punto también es la materia la que genera la idea. En este caso ya O'Brien comienza a dar una posición filosófica con respecto a eso, la posición filosófica del partido, ¿no? Luego también vamos a analizar en este capítulo qué sucede con Julia, o por lo menos ya se comienza a ver hasta qué punto han separado a estos dos personajes principales o a los enamorados, ¿no? Eh, que han sido capturados, y también cómo funciona el doble pensar, ¿no? Hasta qué punto el doble pensar es ejecutado contra los enemigos del partido, contra los enemigos de esta sociedad en la que vive Winston. Yo creo que con eso abrimos la reunión de hoy, dando un marco general y luego voy a participar nuevamente. Listo, sí, justo como estabas comentando, ya nos dan este panorama, ¿no? En que ya se está visorando ya este final de la historia, ¿no? Y empiezan ya a darse de una manera más explícita ciertos conceptos que tenía pues el partido, ¿no? Eh, digamos, mis primeros comentarios acerca del capítulo 2 de la parte 3 es de que ya se ve como bien lo has dicho César, se ve pues cómo humillan, ¿no? A Winston, ¿no? Y de hecho que sí, como bien lo comentabas, pues eh, da cierta incomodidad, da pena, hasta incluso a mí me da un poco de frustración ver a Winston así, ¿no? Porque Orwell hace que tú más o menos empatices con él, ¿no? Y bueno, hay bastantes revelaciones, como que me pareció una gran revelación esto que dice O'Brien de que lo había estado vigilando durante 7 años. Entonces, es una revelación importante. Después hay otro momento en que Winston, me parece que, no sé si lo dice, creo que lo piensa, en que decía que O'Brien tenía esa misma voz, de esa voz que decía nos veremos en el lugar donde no hay oscuridad, ¿no? Eso también tratando de reconstruir esto, o sea, tomando en cuenta que O'Brien lo había vigilado durante 7 años y tomando en cuenta que tenía esa voz en su mente, Winston, podría uno reconstruir esto como que tal vez O'Brien le ha estado mandando estos mensajes a Winston, tal vez mientras Winston dormía, ¿no? O sea, le ha estado susurrando al oído estas cosas mientras él dormía,
cosas así, ¿no? O sea, parece que O'Brien ha estado entrando a la casa de Winston durante 7 años y haciendo esto, ¿no? Entonces, es revelador eso en realidad. Después hay, digamos, una serie de cosas que te van preparando para el capítulo 3 también, porque este capítulo 2 y capítulo 3, digamos que tienen bastantes similitudes. Lo que yo detecto es que el capítulo 2 te anuncia ciertas cosas y el capítulo 3 te las termina explicando más. Porque, por ejemplo, en el capítulo 2, O'Brien pues le dice a Winston, estás trastornado. Le dice O'Brien a Winston, ¿no? Que, que ya, resulta pues irónico, ¿no? Pero es interesante esto, cómo dependiendo del lado en que estés, ves trastornado al otro, ¿no? Winston ve como trastornado a O'Brien, O'Brien ve como trastornado a Winston. Y después me pareció también bien revelador la parte final, más que todo cuando le pregunta, ¿no? Si el gran hermano existe. Y O'Brien dice, por supuesto que existe, claro, claro que el gran hermano existe. El que no existe eres tú, le dice, ¿no? Entonces, se va viendo, te van anunciando en qué sentido es que O'Brien dice las cosas. No es en el sentido cotidiano que utilizamos la palabra existir, sino que es en un sentido muy especial, y que esta explicación viene ya en el capítulo 3 de manera mucho más desarrollada y explícita, pero digamos que lo importante es que este capítulo te anuncia una forma de entender las cosas. Ya te va anunciando en qué forma el partido entiende las cosas, o en todo caso las va confirmando, ¿no? Porque ya se veía viendo desde antes cómo el partido entendía estas cuestiones como el concepto de realidad, ¿no? Que es bastante importante. Después, eh, porque, por ejemplo, hay una frase también importante que le dice O'Brien, ¿no? Que le dice, es imposible ver la realidad si no es a través de los ojos del partido, ¿no? Entonces ahí te va anunciando también, la realidad será tal y cual el partido te dice que es, ¿no? Y como digo, esto viene a explicarse mucho mejor en el siguiente capítulo. Pero digamos que creo que lo principal son estas cuestiones. Me parece que el asunto principal de tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 es el concepto de realidad que se maneja. ¿Qué se entiende por realidad? Eso me parece que es lo principal en ambos capítulos, ¿no? Y bueno, yo diría esto para empezar y te doy paso, Javier. Ya, buenas noches. Yo también quería opinar sobre esta parte, pero yo quería incidir en cómo comenzó, porque es prácticamente una continuación del primer capítulo. A Winston, como bien comentó Héctor y César, lo están torturando, lo están reduciendo, ¿no? Prácticamente lo llevan a un estado en el cual él no sabe qué está pasando. Ya su mente desvaría, prácticamente se vuelve loco. Y ni siquiera lo hacen con el fin de que confiese. Eso también es muy revelador, como dijo Héctor, y eso también me parece de que ellos van, el partido a través de O'Brien, van explicando de una manera más explícita qué es lo que quieren, qué es lo que desean, ¿no? Y como ya decía, no se fijan en la confesión, porque Winston prácticamente dice lo que sea, ¿no? Dice mentiras, dice cosas que se le ocurrió, cosas que él pensaba que querían escuchar, con tal de reducir el nivel de dolor que le infligían constantemente, ¿no? Lo estaban golpeando, lo humillaban, como dijo Héctor. Y por fin se sabe también qué es la habitación 101. Winston llega a esa habitación 101, ¿no? Después de que O'Brien está con él, parece que en cada instante, incluso aquí. Y como dijo Héctor, a mí también me hizo pensar la idea de que Winston ha estado manipulando la vida de... No, O'Brien ha estado manipulando la vida de Winston, por eso Winston lo veía cercano o tenía una sospecha, ¿no? Y luego también quería mencionar
el hecho de que ya Winston, cuando descubren qué es la habitación 101, a Winston lo llevan aquí, según entendí, y lo ponen en una máquina para aplicar corriente. No explican que es una máquina para explicar corriente, George Orwell, pero uno puede deducir por cómo la describen, ¿no? Y algo paradójico era que Winston veía a O'Brien como amigo, pero también como verdugo. Era la familiaridad que había inconscientemente quizás creado Winston a través de O'Brien por los 7 años que venía quizás estando alrededor o manipulándolo de alguna forma, ¿no? Era como un amor-odio a su verdugo. Lo sentía de confianza, pero a la vez estaba viendo que es quien le estaba infringiendo dolor. Y también, de nuevo, viene la idea que, como dijo Héctor, de quién está loco, ¿no? En qué momento uno determina que si uno tiene razón o el resto tiene razón. ¿Quién está de acuerdo y quién está loco? Si la mayoría cree algo y no se puede cambiar. Y como en este caso, el partido es dueño de esa verdad. Y esto lo vienen reafirmando más en el capítulo 3 de esta última parte, ¿no? O'Brien trataba de convencer a Winston de que sus recuerdos eran alucinaciones también. Y constantemente se veía una duda en Winston, sobre todo por toda la tortura que estaba sufriendo, de qué es la realidad, ¿no? Por lo que él creía. Pero a mí me parece muy interesante el hecho de que Winston siempre insiste, hasta el final, hasta este último tercer capítulo, en el que ya lo han llevado al límite. Igual, Winston sigue insistiendo, porque yo creo que cualquiera de nosotros se identificaría. Obviamente, si es que tú ves algo, no solamente empíricamente, sino por conocimientos acumulados de muchos años, cientos de años, uno no puede negar lo que realmente ya está comprobado, supuestamente. Pero en este caso lo llevan a Winston a ese límite, ¿no? Incluso vuelven a esta idea que yo había mencionado el capítulo anterior, que del 2 y 2 más 2 y 2, 2 más 2 son 4. A Winston lo hacen dudar y se nota el conflicto que Winston tiene. George Orwell describe muy bien el conflicto que Winston tiene, como si cualquiera de nosotros lo podría tener. Obviamente, 2 y 2, 2 más 2 son 4. O sea, ¿quién lo podría negar? Pero lo llevan a tal límite de que Winston termina estando completamente confundido, casi loco, aceptando lo que le dé la gana a O'Brien, ¿no? Y bueno, esa es la primera parte que yo quería comentar. Claro, como lo que ustedes están agregando respecto a estos dos capítulos, eh, están unidos, ¿no? Es como una continuación, no están separados. Como decía Héctor, la primera parte, el primer capítulo, el capítulo 2, te comienza a dar ciertas explicaciones que luego van cuajando en el siguiente capítulo, ¿no? Que ya te explica totalmente. Te da primero una entrada a Orwell, te comienza a explicar ciertas cosas para luego hacer un detonante y comenzar ya a darte toda la información que te va a remover, ¿no? Que te va a mover toda la historia. También lo que me parece interesante es que Orwell ya aquí comienza a considerar ya no tanto la ficción, sino ya temas más políticos de su realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del capitalismo, cuando habla de los nazis, cuando habla de Rusia, ahí está dando una clase de historia. O sea, ya no está alucinando nada, ni está mintiéndose en nada, ni es una cuestión de literatura ni ficción. Ahí lo que Orwell está haciendo a través de la voz de O'Brien es describir lo que estaba sucediendo desde 1923 en la Unión Soviética, desde la muerte de Lenin y con la llegada de Stalin, y con la posterior llegada del régimen del Partido Nacional Socialista en Alemania, ¿no? Entonces, esos autoritarismos que dice O'Brien, esos dos autoritarismos son en sí los padres del Gran Hermano. Eso es lo que está diciendo O'Brien. Esos dos modelos autoritarios y de formas de reprimir la libertad de los seres humanos y de toda oposición dentro del propio sistema,
van a ser reprimidos de la peor forma, tanto con torturas como con desapariciones, borrarlos del mapa, y no solo eso, sino que si en primera instancia no los eliminabas y los borrabas del mapa, tenías la segunda, que es una más cruel, que es que los propios seres humanos nieguen su propia existencia, su propio ser. O sea, los opositores digan que han estado equivocados, que han osado levantar la mano en contra del partido y se arrepienten de eso y merecen la muerte. Ellos mismos piden la muerte, que los maten porque han atentado contra la sociedad ideal que se estaba construyendo. En ambos casos, tanto en el régimen nazi como en el régimen totalitario stalinista, ¿no? Y eso, lo que dice O'Brien, es historia. O sea, ya no es ficción, ¿no? Orwell está metiendo ahí el tema histórico. Otro punto que me parece interesante y que me da miedo hasta ahora es la habitación 101. O sea, ¿qué pasa en esa habitación? Hasta ahora Orwell no nos está diciendo exactamente qué pasa en esta habitación 101. O sea, podemos suponer qué está sucediendo en esta habitación, pero a ciencia cierta, ¿hasta dónde va a llegar esta habitación? O sea, ¿qué ocurre allí? Va a haber el tema de repente es el paredón, o sea, el lugar donde los matan, el lugar donde les hacen una lobotomía, porque ya hemos visto ahí en el texto que les han puesto unos cátodos en la cabeza y les han pasado como una corriente, un voltaje a Winston. Puede ser una lobotomía también, puede ser a cerebro abierto, que le abran la cabeza, que sea una sala de operaciones, que sea una sala de torturas mucho peor a las conocidas en la Inquisición. O de repente aparece Julia y la van a torturar frente a él. O sea, ¿qué puede pasar ahí? No sabemos, pero ya nos está dejando allí la sensación de que eso va a ser el detonante en el último capítulo ya, para ya culminar, para ponerle la cereza trágica a la novela, ¿no? Que ya de por sí se ha convertido pues en este personaje, en Winston, en todo lo que un ser humano puede temer, ¿no? La tortura, el alejarte de los seres que quieres, el negar tus propias posiciones, tanto políticas y convicciones de las que fueren. Otro punto más que me llamó la atención es que O'Brien ya comienza a dar no solo las posiciones políticas del Gran Hermano y del partido, sino la posición filosófica. Es decir, el ideario, el programa que tiene el partido, el INSOC y el Gran Hermano. Aquí, en este tipo de filosofía, nos dice O'Brien que no es el solipsismo. O sea, ya está diciendo que eso no es. O en todo caso, es un solipsismo colectivo, que parecería una paradoja. Y luego a mí me parece muy, muy llamativo que O'Brien comience a hablar de la metafísica y le diga a Winston que está muy alejado de la metafísica y comience a dar ideas y propuestas que son propias del idealismo filosófico, ¿no? Recordemos que las posiciones del idealismo son aquellas que proponen que la materia es originada por la idea. Precisamente por eso es idealismo. La idea es la que crea la materia. No estamos hablando necesariamente de Dios, ¿no? Como Dios como idea que crea en 7 días al mundo, el Dios cristiano, o llamemos Zeus o cualquier otro tipo de Dios. Estamos hablando del idealismo a través del cual se tiene la convicción de que el mundo exterior existe a través del conocimiento humano. O sea, el mundo exterior existe porque el ser humano existe. Si no, no existiría nada, porque el ser humano no lo puede conocer, no lo puede manifestar, no lo puede escribir, no puede hacer una historia del mundo, del universo, de la geología, de la geografía, absolutamente nada. Entonces, el idealismo es eso, es creer que la existencia de las cosas está en la medida del ser humano. Es la vieja consigna de el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? El hombre es el que le da una característica al mundo a través de sus sentidos y a través de su razón. Entonces, ahí está exponiendo O'Brien esta filosofía del partido, que todo existe y la historia va a existir a través del partido. Como que el partido es una gran mente, como para Hegel el espíritu absoluto, para
Para O'Brien y para el partido y el gran hermano es el espíritu absoluto. Todo se reduce y todo se resume en esta gran masa de ideas, en este gran compendio de ideas abstractas, no escritas, porque no las escriben, sino que están allí flotando en una nebulosa como el mundo de las ideas platónico, que es el partido y el gran hermano. El gran hermano, digamos, como manifestación en afiches, en carteles, de esta representación del partido, ¿no? Ahora, esto del idealismo, no, bueno, podríamos mencionar varios autores, pero el que a mí se me vino a la cabeza es Berkeley, ¿no? El obispo Berkeley, con el tema de que el hombre es precisamente la medida de todas las cosas, que nosotros podemos conocer el exterior, el mundo exterior, a través de nuestros sentidos, de cómo podemos apreciar nosotros el mundo exterior, y ese mundo exterior cobra existencia precisamente por nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos conocerlo. Y esa es la posición del partido y la posición del gran hermano y de O'Brien. Otro punto también a rescatar ahí es que lo está poniendo en contraposición al materialismo, ¿no? Que es la posición de Orwell, ya del escritor del libro, ¿no? De George Orwell, de Orwell. ¿Por qué digo esto? Porque si por un lado el partido manifiesta esta posición idealista, la contrapone al materialismo, porque dice que nada fuera del ser humano puede existir, nada fuera del partido existe, ¿no? Todo está a medida de lo que el partido cree y de lo que el partido crea que es conveniente que los seres humanos en esta sociedad puedan tener una opinión al respecto. Entonces, por otro, el materialismo propone que así el ser humano exista o no exista, la materia va a tener una realidad, va a tener una existencia. O sea, no importa, no depende la existencia de la materia al raciocinio o al conocimiento humano, ¿no? Entonces, a mí me parece eso interesante porque Orwell está metiendo un tema filosófico ya ahí en esta situación. Yo creo que esa es mi intervención por ahora. ¿Listo? Sí, sí, estos puntos son los que te ofrecen, pues, ¿no? Estos capítulos, que sí tiene, digamos, te ofrece el marco teórico, ¿no? El marco teórico que está manejando, pues, este partido, que se basa definitivamente en corrientes filosóficas, ¿no? Hay algo que dijo Javier, que estaba aludiendo a la habitación 101, que me parece que Javier había interpretado que Winston ya estaba en la habitación 101, pero me da la impresión que no es así porque en un momento del capítulo 2, Winston le pregunta a O'Brien, ¿no? Le dice, ¿qué es la habitación 101? Y O'Brien le dice, todos saben lo que es la habitación 101, le dice O'Brien, ¿no? Como que Orwell creo que está insinuando que todavía no ha llegado a la habitación. Y eso justo más o menos lo comentaba César, ¿no? Me parece que César también algo parecido dijo. Después, con respecto a lo que aludía César, que es importante esta cuestión de que Orwell hace alusiones a los rusos y a los nazis, ¿no? Y O'Brien, ¿no? Porque lo hace Orwell a través de O'Brien en este momento. O'Brien más o menos nos quiere decir de que esos autoritarismos fueron imperfectos, ¿no? Fueron autoritarismos imperfectos. Fueron imperfectos posiblemente por sus objetivos, porque el objetivo de ellos no era el poder por el poder, sino que era hacer, digamos, ellos tener poder, pero para que todo esté bien, ¿no? Al menos, aunque sea de teoría, lo decían así, ¿no? Queremos tener poder porque nosotros somos los que sabemos hacer las cosas, ustedes no. Así que nosotros vamos a hacer las cosas bien para que todos estemos bien. Por lo menos de la boca para afuera. Pero el partido de Gran Hermano ni siquiera de la boca para afuera, ¿no? O sea, el partido de Gran Hermano dice, no, yo soy el poder porque yo quiero el poder y se acabó. Y también que estos autoritarismos de Rusia, Alemania, eran imperfectos porque creaban héroes, ¿no? Porque creaban héroes. Porque cuando sucedían todas estas cosas que hacían estos autoritarismos,
nacía personas que se sublevaban y al final morían, y morían creyendo lo que ellos creían, o sea, no los curaban, entre comillas, no les lavaban el cerebro antes de matarlos, sino que dejaban de que ellos simplemente sean unos rebeldes y los mataban aún siendo rebeldes. Entonces quedaban como héroes, como mártires. Y eso al final alimentaba más la idea de los demás de querer una revolución, de sublevarse ante esa autoridad. Entonces, digamos que este INSOC, este socialismo inglés, lo que hizo fue aprender de esos errores, ¿no? Aprender de los errores que habían cometido estos autoritarismos anteriores y afinarlos y entonces, y creo que de ahí viene la razón por la cual O'Brien dice que el INSOC lo que quiere es el poder por el poder, para no caer en los errores de los antiguos autoritarismos. Eh, Después César aludió también a esta idea del idealismo, al concepto del idealismo o la corriente filosófica del idealismo, que sí, que cobra bastante protagonismo, ¿no? Cobra bastante protagonismo más que todo en el capítulo 3. En que sí, pues, digamos, debemos entender en este sentido, por lo menos, que Orwell presenta esta cuestión, lo debemos entender en el sentido de que toda realidad, pues, estaría en todo caso en función a la mente, ¿no? Lo que existe o lo que no existe es casi como una decisión de la mente. Y las cosas concretas, pues, no interesa cómo sean, la forma que tengan, no importa. Lo que va a importar es si a uno le da la gana de que sea así o de otra manera. La decisión es la del humano. Si el humano quiere decir de que la Tierra existió un millón de años antes de él, el ser humano lo va a decidir así y así será. Pero si el ser humano quiere decir que hace una semana se creó el planeta Tierra, así será. O sea, el ser humano va a decidir todo. Toda la realidad va a ser una decisión de la mente humana, del ser humano, ¿no? Entonces, digamos que creo que por ese lado va el sentido, al menos el sentido que presentan en esta obra en general o en este capítulo en particular, ¿no? Es el capítulo 3 de la parte 3. Entonces, se sirven de ello, el partido se sirve de ello, ¿no? Se sirve de ello para crear la realidad que ellos quieren, que le da la gana, la realidad más conveniente, ¿no? Eh, Después también resulta revelador lo que le hizo Braña, ya entrando en el capítulo 3, resulta revelador de que O'Brien pues había ayudado por lo menos a escribir este libro supuestamente de Goldstein, ¿no? Entonces cuando le dice eso, digamos, es bastante increíble cómo una persona como O'Brien, o en realidad cualquier persona, pueda escribir un libro como el de Goldstein, pero pensar completamente diferente, ¿no? O sea, pareciera como, digamos que alguien que piensa como Brian jamás podría escribir un libro así, pero sin embargo el tipo tiene, digamos, tanto convencimiento en lo que cree, está tan convencido en lo que cree y el partido, que incluso puede escribir cosas contrarias y no verse afectado él mismo, ¿no? Él puede escribir: los proletarios algún día este, harán justicia por todas estas cosas que el partido está haciendo horrible. Lo puede escribir, él lo escribe, pero en el fondo se está matando de risa de lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, ya llega a un nivel de seguridad que incluso puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, y también, bueno, viene pues esta idea que es también bastante principal, que es la de decir de que ellos quieren el poder por un fin en sí mismo, ¿no? El poder por el poder. Y eso tiene mucha relación, esto de exponer que se quiere el poder por el poder como un fin en sí mismo, está completamente relacionado con lo que antes mencioné, ¿no? Los errores que habían cometido los anteriores, o sea, los rusos y los alemanes. Digamos, la manera de resolver esos problemas que ellos habían tenido, el INSOC, este socialismo inglés, dice: ya, vamos a resolver esto que hicieron haciendo esto, que el poder sea un fin en sí mismo, que el poder no sea un puente para riquezas, ¿no?
para excentricidades, que el poder no sea un medio para que nosotros dominemos todo y hagamos las cosas de nuestra forma y para que todos estén bien. No, nosotros queremos el poder por el poder, porque si hacemos eso de que sea un medio para riqueza y todo, nos va a pasar lo mismo que los rusos y los alemanes. Entonces vamos a corregir eso. Como una cuestión de corrección es que llegan a este sentido de decir que el poder sea un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, digamos, esas serían ya las primeras apreciaciones que yo tendría acerca del capítulo 3 y ahí ya vamos a darle una rueda y voy continuando con lo demás. Le doy paso a Javier. Yo quería aceptar que, claro, la habitación 101, sí, yo al principio había interpretado que Winston ya estaba ahí, pero sí fue un error. Porque luego le pregunta explícitamente Winston a O'Brien, ¿no? Bueno, quería agregar algunas cosas que ustedes ya habían dicho, pero agregar algunos detalles. Por ejemplo, O'Brien está prácticamente conversando con Winston, ¿no? Tratando de explicarle. Y le confiesa no solamente en el capítulo 3, como dijo Héctor, que ha escrito el libro de Goldstein, sí, o que ha ayudado, sino que también le dice por qué están torturándolo a Winston. Sí, también le explica que lo van a desaparecer posiblemente. Y es recontra curioso que la razón sea hacer perfecto el cerebro, la mente humana. ¿En qué sentido? En que, como dijo Héctor, no solamente ellos no quieren crear mártires, sino quieren que la gente, incluso los que van a morir, incluso los que se han rebelado, cambien de parecer. Y cambien de parecer a la mala, porque los golpean hasta ya no poder, luego los torturan, los insultan. Ya no hay daño solamente físico, como nosotros mencionábamos y discutíamos la clase pasada, o bueno, la sesión pasada, sino de que mezclan los dos, tanto el daño físico y el daño psicológico, no solamente para reducirlo, sino para transformar su mente. Y prácticamente lo logran, ¿no? Hay un momento en que la manera en cómo describen el estado de Winston me hace pensar que le están haciendo una lobotomía prácticamente, como también mencionó César, ¿no? También, según O'Brien, en el capítulo 2, le dice a Winston que Julia lo traicionó. Le dice que lo traicionó, pero más adelante en el capítulo 3, como que, a mi parecer, le da alguna duda, ¿no? Todavía no sabemos exactamente lo que le ha pasado, pero eso lo dice O'Brien porque le da oportunidad de resolver algunas preguntas a Winston. Y Winston siempre tiene argumentos basados en la razón, por así decirlo. Incluso cuando hablan de la existencia, Winston le da la definición de la materia, de que un objeto sólido no puede estar en dos lugares a la vez, o otro objeto no puede ocupar el objeto de este primero. Y es una definición clásica filosófica de la materia, ¿no? Un objeto está en un espacio determinado y otro no puede estar ahí. Y sin embargo, O'Brien, como bien Héctor y César ya lo han repetido, le explica que el partido es el dueño de todo, de la verdad, de la materia, de la realidad, de lo que quieran. Y a mí, tanto como a Winston, yo creo, también se me hacía muy, muy, muy extraño tratar de pasar esta idea, ¿no? ¿Cómo le puede decir de que el partido y todo eso está basado en una idea, en el idealismo, prácticamente como explicó César? Y yo lo interpreté de la manera en que y como lo explican aquí, el doble pensar. En realidad, no importa si es que tú crees que la realidad existe, porque antepones lo que el partido quiere. Entonces, en realidad, puede ser que tú te des cuenta que no es así, que las cosas no son como el partido cree, pero porque el partido lo impone, lo tienes que creer. Algo así. Y sobre todo de que gobiernan la mente. Ellos, a la mala o a las buenas o a las malas, van a lograr que la gente crea lo que ellos quieren que crean, por el miedo o
o por las torturas incluso, o porque finalmente los desaparecen, ¿no? Entonces, está este constante miedo y temor que el partido ejerce a la gente, ¿no? Pero igual, aún así, Winston se sigue sobreponiendo, por así decirlo, ¿no? Y también quería comentar ya que en el capítulo 3, comienzan a dar algunas ideas de la razón por la cual el partido cree en lo que cree, ¿no? Basándose en los totalitarismos nazis y comunistas y totalitarismos anteriores, o basados en el gobierno prácticamente de grandes extensiones del planeta que tuvo la Iglesia Católica. Y me parece que eso ellos han tenido, al menos el partido, ha tenido esta idea más de la Iglesia Católica, ¿no? Una perfección de la Iglesia Católica mediante torturas conscientes para que la gente crea, ¿no? Porque como bien también dice, mencionan que la Iglesia Católica podía torturar a la gente y podía matarla, pero no le hacía cambiar de parecer. Podemos recordar, por ejemplo, a Tycho Brahe. Tycho Brahe no se repitió nunca, por eso lo mataron. Pero Galileo simuló que se arrepintió, pero al final escribió y bueno, todos sabemos cuál fue su aporte, ¿no? Científico. Pero entonces parece que el partido había aprendido de todos, ¿no? De la Edad Media, del esclavismo y del propio capitalismo y de las propias ideas del comunismo, porque habla del comunismo ruso. Me parece muy, muy alucinante esta idea del poder por el poder también, ¿no? Que se contrapone a la idea que tenía Winston, porque hay una parte en que Winston le dice las ideas vagas, que a mi parecer son bastante vagas, porque dicen que el partido anteriormente creía que los hombres con mayor fortaleza podían gobernarlos de menor fortaleza y que los llevaban a la felicidad y que hacían todo por el bienestar de la gran mayoría, ¿no? Y a esto le contrapone a O'Brien el poder por el poder. Y me parece vago porque es una idea seguramente de la gente de este tiempo, ¿no? De los izquierdistas, por así decirlo, o gente que quería que las cosas cambien, ¿no? Porque es un poco idealista también verlo de esta forma, ver que la razón por la cual las cosas tienen que cambiar es porque alguien es más fuerte y más débil, ¿no? Y sobre todo en la sociedad es más complicado, porque no hay una naturaleza que sea la que está influyendo, sino la misma dinámica de la sociedad, ¿no? Pero bueno, hasta ahí quería dar mis opiniones y luego quería profundizar un poco más sobre esto último. Claro, bueno, una vez más reiterar lo importante que son los grupos de estudio, los círculos de estudio, los círculos de lectura, ¿no? Que precisamente van surgiendo estas ideas que uno no se percata cuando lo lee, o por el conocimiento que tienen los compañeros de ciertos temas o ciertas lecturas o ciertos análisis que hacen del libro y de la realidad, que te ayudan pues a identificar cosas que no habías podido apreciar, ¿no? Como lo que dice, por ejemplo, Javier, lo que dice Héctor. Un punto que a mí me parece importante tocar y que Héctor nos había propuesto ya en una reunión ya privada, era del tema de Foucault, ¿no? El tema del poder, ¿no? Cómo se nota el poder. Y aquí está pues ya de manifiesto en estos dos capítulos, y me imagino que en los dos últimos también que vienen, la posición de Orwell con respecto al poder y de los personajes, ¿no? De O'Brien, del partido y del Gran Hermano. ¿Qué es el poder para ellos? Ahorita ya en esos dos capítulos nos están diciendo que no importa el bien común, que lo que importa es el poder por el poder. Y esta frase de poder por el poder me hace recordar mucho a la frase de Lenin de salvo el poder todo es ilusión, ¿no? Lenin proponía que salvo el poder, o sea, solo importa el poder, todo lo demás es una mera ilusión, es una mera idea que no tiene ningún tipo de asidero, es una imaginación, una abstracción, digamos, ¿no? O sea, lo que importa aquí es el poder físico, el poder material, el poder
que tiene un sector de la sociedad para poder ejecutar ciertas acciones. Es evidente que Orwell conocía de esta frase, conocía de la posición política de Lenin, de los rusos, de los soviéticos, del Partido Comunista de la Unión Soviética, y también del consejismo y de las ideas que surgen en Alemania, en Holanda, con Panekoe, con Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, con todos ellos, que son una ala distinta, una vertiente distinta a la vertiente ortodoxa de la Revolución Rusa, ¿no? De la Revolución bolchevique. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque viene la vieja disputa con respecto al poder, ¿no? ¿El poder se ejerce o el poder se toma? O sea, es como que el poder existe y uno toma el poder y hace lo que quiera con este poder. Es como que el poder está flotando y las clases sociales toman el poder, ¿no? Siempre se habla de eso, ¿no? Se toma el poder, se piensa de tomar el poder como, por ejemplo, la Revolución Rusa, la toma del Palacio de Invierno, ¿no? Entran las masas por la gran explanada del Palacio de Invierno y toman el Palacio de Invierno, y eso es el símbolo de tomar el poder. La Revolución Francesa, también la toma de la Bastilla, es grandes masas desposeídas en Francia que van hacia la Bastilla y toman ese símbolo, ¿no? de la dominación de la aristocracia francesa. Entonces, en realidad eso, es así la cuestión del poder. Eso es un tema de ciencias políticas, ¿no? De qué cosa es el poder y de filosofía. Yo considero, pues, así como Héctor mencionaba la vez pasada con respecto a Foucault, que el poder es un ejercicio, ¿no? Y el poder no solo es un poder político, es un poder en una relación de pareja, ¿no? El poder se manifiesta en todo. El poder está en todo, en realidad. Es el lan vital, ¿no? Es esta fuerza vital que impulsa la naturaleza, es este poder, ¿no? Siempre se habla de seres humanos que son bestias de la naturaleza, como por ejemplo Napoleón, ¿no? Grandes personajes que encarnan un momento y un poder, ¿no? Entonces, con respecto ya volviendo al tema de 1984, este tema del poder, ¿hasta qué punto el partido simplemente está utilizando esta frase del poder por el poder? Porque ya no importa ni siquiera el bien común, ¿no? Eso es lo que dice. O sea, ya al partido interno no le importa el bien común, al gran hermano no le importa el bien de todos. Lo que le importa es el poder, mantener el poder, esa ambición de sentir que se puede dominar a los demás. A mí me parece paradójico porque nosotros tenemos en la cabeza que el poder es para conseguir cosas, ¿no? Yo tengo el poder para tener dinero. O sea, el poder es dinero, ¿no? Para nosotros es eso. El poder es tiempo. Por ejemplo, si yo tengo poder, tengo tiempo. ¿Por qué? Porque con este poder voy a poder tener un montón de tiempo para mi vida, para yo poder ejercerla. Como tengo el poder, nadie me lo puede quitar, voy a poder tener 20 horas al día para poder disfrutarlas de la manera que yo quiera. Y solo 4 en trabajar, ¿no? Porque tengo poder. Si tengo poder, tengo dinero. Si este poder hace tener dinero, ya sea con empresas o con la corrupción política, etcétera, y con eso puedo comprar cosas. Puedo comprarme una casa, un carro, un yate, viajes, etcétera. Para eso tengo el poder, ¿no? Para conseguir cosas. Pero aquí no. Aquí el partido tiene la idea genial para el sentido maligno de decir, claro, o sea, a través de la historia siempre se ha tenido el poder para conseguir cosas, y precisamente ahí está el error, porque si tienes cosas vas a generar una casta, y esta casta se va a querer enquistar allí, y esta casta va a generar a sus crías, a sus hijos, y esos hijos van a seguir en esa casta, y van a haber gente de abajo que va a querer derrocarlos y a tomar este poder, y se viene la idea de la toma del poder, ¿no? Cuando en realidad el partido lo que te está diciendo es la vieja idea de Foucault o la vieja idea de los comunistas de izquierda o los consejistas como Panekoe y Rosa Luxemburgo, que es el poder no se toma, el poder se ejerce. Entonces no importa en realidad que lo maneje una casta, sino que lo maneje esta idea de partido, que ejerza el poder. Es un ejercicio continuo de poder. El ejercicio de poder que no bebe de riquezas, que no bebe de frivolidades, como dice Orwell, ¿no? Y es muy inteligente Orwell porque se está proyectando a eso. Está diciendo, al final no va a importar tanto
que tengas grandes cosas, grandes mansiones, etcétera, porque al final tú como individuo no le vas a poder legar a tu hijo. Entonces, si no tienes patrimonio, no puedes legar el patrimonio, entonces no importa que tengas patrimonio. Lo que importa es que en el momento en que tú vivas, en tu existencia de 60, 70 años, puedas tener el ejercicio del poder. Y ejerciendo el poder puedas tener todas las posibilidades que te da de torturar, de vivir bien, de vivir tranquilamente, de no tener miedo al mañana de que otra clase te vaya a derrocar, porque siempre vas a estar en esa situación, en la tranquilidad de este status quo que siempre que las clases sociales siempre han aspirado a tener las clases altas, de un status quo eterno, pero que por la movilidad social y precisamente por el poder de clases sociales distintas se han visto revoluciones y revoluciones que han ido derrocándolas. Entonces a mí me parece interesante este tema del poder, ¿no? Que yo creo que sería bueno también tocarlo en una próxima reunión, en un próximo libro a tocar, como Foucault, por ejemplo, o las ideas de esas ideas socialistas que proponen el ejercicio del poder, ¿no? Que el poder se ejerce, más no se toma, ¿no? Bueno, eso con el tema del poder, que me parece interesante en el libro y que me ha hecho, francamente, pensar mucho con respecto a esta idea de las clases sociales y del poder, ¿no? Otro punto más es con relación, que ya es el último que quiero tocar para ya dejar el pase a Javier o a Héctor, era cómo el partido te dice qué existe y qué no existe, qué es verdad y qué no es verdad. Entonces ahí ya no hay una ciencia, como siempre se dice que la ciencia es imparcial, la ciencia no corresponde a una clase social, la ciencia no es para ricos o para pobres, la ciencia es ciencia, supuestamente una ciencia abstracta, ¿no? Ahora, que tenga utilización para la industria y que sirva para algunos intereses de clase, bueno, eso sí, pero la ciencia como ciencia es una ciencia que no tiene, una utilidad para una clase social. Si yo descubro el genoma humano, es por un tema de conocimiento. Ahora, si eso lo aplico para reproducir seres humanos en masa y construir un ejército, bueno, eso es una aplicación de la ciencia, ¿no? Pero la ciencia en sí no tiene una aplicación de servicio a una clase social en abstracto, digamos, en teoría. En la práctica ya sí lo vemos que la ciencia sirve para algo, ¿no? Para algunos intereses. Pero a mí me parece interesante las ideas que vienen rondando actualmente con esto de los terraplanistas, esos que creen que la Tierra es plana, los que están en contra de las vacunas, que las vacunas son falsas y que nos van a meter chips a través de las vacunas, etcétera, y las teorías de las conspiraciones. Si hay gente que cree en eso, porque hay un poder que está generando estas ideas a través de redes sociales, a través de libros, etcétera, y científicos que están proponiendo esto de que la Tierra es plana. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto la novela de Orwell es valedera, ¿no? ¿Hasta qué punto no puede haber un partido que proponga que sí, pues que la Tierra es plana, que las vacunas son falsas, que sirven para ponerte un chip, y que el mundo está lleno de conspiraciones fuera de las que ya conocemos, ¿no? Pero conspiraciones que van más allá, como alienígenas, etcétera, que llega al poder y que instaure a través del Estado, a través de la educación, desde jardín hasta la universidad, de que sí, pues de que la Tierra es plana. Y que comiencen a gestionar a través de todos sus medios de comunicación y los medios que tiene el Estado de hacernos creer que la Tierra es plana. Entonces, podría llegar a ser una sociedad como la que propone Orwell, ¿no? Si se tiene los medios de comunicación masivos y se tiene el poder para ejercerlo y para generar ese tipo de mentiras y sostenerlas, o sea, sería muy fácil de sostener estas mentiras, como las que menciona el O'Brien y le dice a Winston, que al final no importa que exista o no exista afuera, al final es que la gente lo crea, porque a eso vamos, que la gente lo crea, y no que lo crea de la boca para afuera, sino que de verdad se crea esas historias. Hay un montón de gente ahora que cree que la Tierra es plana y que las vacunas tienen chips y no sé qué tantos, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan descabellado y no es tan alejado de la realidad que sí, pues que los seres humanos tengamos esta capacidad de creernos estas mentiras a través de los medios de comunicación y de la educación que nos puedan brindar, ¿no? Yo creo que por eso, por estos puntos, y ya después voy a tocar otros más, ya los últimos. Doy pase al siguiente compañero. Listo. Así es.
hay bastantes puntos a los que vamos llegando, ¿no? Hay un punto que hizo Lucio Javier, que es una idea bien interesante, que se refiere a esto de que me parece atinado de parte de Javier que nos haya dicho esto, de que no solamente era que estaban evitando tener héroes. O sea, digamos, toda esta tortura para convencer a Winston no solamente era para evitar tener un héroe, sino que realmente ellos querían que Winston se convenza de que él había estado equivocado, ¿no? Porque si fuese simplemente que no existan los héroes, entonces lo hubieran vaporizado como lo vaporizaron a Syme y punto, ¿no? Nadie se habría enterado. Simplemente de un momento a otro, Winston se hubiese convertido en una no persona, que le decían, ¿no? Cuando alguien desaparecía, ¿no? Una no persona. Y desaparecía y ya está. Pero, digamos, ya este partido del INSOC llega a un nivel del poder por el poder, llega a un nivel tan enfermizo del poder por el poder, que ni siquiera permiten de que una persona muera sin amar al gran hermano, ¿no? O sea, ni siquiera permiten eso. Entonces ya es un nivel ya de querer el poder como sea, no te dejan que tú le ganes, porque si tú te mueres pensando de que tú tienes la razón y ellos son los equivocados, entonces tú le ganaste a ellos. Pero ellos no van a permitir que tú le ganes. Ellos te van a convencer de que tú eres el que tiene la culpa, tú eres el equivocado y ahí recién te matan. Porque ni siquiera en pensamiento me vas a vencer a mí el INSOC. Yo soy tan poderoso que ni en pensamiento me vas a vencer. Entonces ya es una cuestión ya enfermiza, ¿no? Porque bien podrían, como dije hace un momento, haberlo vaporizado de un momento a otro, no existió, nunca existió, borran todos los documentos y todo el mundo se va a quedar callado porque nadie va a preguntar por él, porque ya saben qué les pasa. Pero ni siquiera eso, pues. No le permiten a Winston morir pensando que él tiene la razón. No se lo van a permitir. Entonces, vemos hasta qué niveles llegan, ¿no? Unos niveles ya que ya parece caprichoso, hasta caprichoso parece. Después, por ejemplo, hablando de estas cosas, he recordado un capítulo de Caballero del Zodíaco, porque por más pueril que suene, que es una serie para niños o lo que podamos pensar, de todas maneras hay una, hay una teoría del poder, ahí hay algo se asoma, algo superficialmente, El que es patriarca. y por supuesto, el poder del patriarca. Hay una conversación bien interesante, que es una conversación pequeñita, que no era el objetivo de esta serie, de este anime, entrar necesariamente profundizar en estas discusiones, ¿no? Mostrártelas tal vez, pero no profundizar. Pero yo creo que es una de las mejores conversaciones cuando se le aparece un caballero, el caballero de Kansas, se le aparece el viejo maestro, y el viejo maestro le dice, o sea que el patriarca te ha enviado para que me mates. ¿No sabes que el patriarca es un asesino? Y Cáncer le dice, sí, el patriarca es un asesino, pero él es el más fuerte, pues, él tiene el poder. Y el viejo maestro le dice, tú sabes que es malo y sin embargo le haces caso. Y ahí Cáncer le dice, es que habría que pensar cuál es la definición del poder, cuál es la definición de la justicia, le dice. Habría que conversar acerca de la definición de la justicia, le dice. La justicia es igual al poder, el que tenga el poder es el que tiene la justicia. El patriarca ahora tiene el poder, así que él es la justicia. Le dice eso. O sea, rozan un tema que es bien interesante, que es poder y justicia, ¿no? Y bueno, algo así como un Winston, el viejo maestro, le dice, la justicia siempre será injusticia y la justicia siempre será justicia. Y eso tú vas a verlo cuando derroten a tu patriarca, porque hasta incluso el Imperio Romano fue derrotado alguna vez, porque fue injusto. La injusticia no dura para siempre, y no importa quién tenga el poder, porque lo van a derrotar. Algo así, ¿no? Como más o menos Winston podría pensar en los proles, ¿no? Algún día los proles se van a revelar.
Pero ya habían pensado en esta conversación ya en lo del INSOC, ¿no? Ya se habían visto Caballero Zodiaco lo del INSOC, así que ya, Claro. ya habían pensado en esta conversación, en esta objeción, entonces ya hicieron toda esta jugada, ¿no? De decir, no, no, nadie se va a revelar, nadie se va a revelar. No, nosotros nos vamos a encargar de que nadie se revele, ¿no? Entonces, porque no vamos a ser héroes, vamos a dejar a los proles, darle pan y circo a los proles, y todo está completamente maquinado para ellos perpetuarse en el poder, ¿no? Después viene el asunto que aludía César, que es acerca de esa lectura de Foucault, que sí, pues, Foucault explica cómo se ejerce el poder a través de las instituciones, ¿no? Básicamente. Entonces, y bueno, el INSOC lo hacía a través de sus instituciones, que viene a ser esos ministerios, de la verdad, del amor, todos de la abundancia, todos estos ministerios, a través de las instituciones se ejerce el poder. Y eso es algo que viene sucediendo hasta ahora. Y Foucault te lo explica muy bien, cómo a través de las instituciones se ejerce el poder. Y también viene esta discusión de la que hablaba César acerca de la toma del poder, ¿no? Creo que el INSOC también había pensado en eso, ¿no? Claro. Creo que lo de la toma del poder tiene que ver con lo cíclico. O sea, si el poder es algo que está ahí y cada quien va a estar tomándolo, entonces es cíclico. Lo toma en una época tal, lo toma en otra época tal, lo toma en otra época tal, y sigue el círculo y ese ciclo. Y el INSOC dice, no, el poder no lo voy a tomar. Yo soy el poder, ¿no? O lo ejerzo, como lo decía César, ¿no? Pero podría decirse del modo como lo dije hace un momento, ¿no? Yo soy el poder, yo no es que yo tome el poder, yo lo soy. Entonces, ya ahí sí ya acaba con la discusión, acaba con el ciclo, acaba con todo el fin de la historia y se acabó todo, ¿no? Entonces, en todas esas objeciones han pensado, digamos, el INSOC es una máquina de resolver objeciones, ¿no? De resolver problemas. Y eso es lo que se temía Orwell, ¿no? Decía, de acá a 30, 35 años va a aparecer un partido que haga estas cosas. Entonces, por eso lo escribe, porque todo el mundo se asusta y dice, no, yo no quiero que pase esto. Claro. Después hay una alusión que hace, que es bien interesante que haga Orwell acerca y que roza con el comentario que ha hecho César acerca del terraplanismo, ¿no? De esto de la Tierra plana, que también tiene que ver con la cuestión de la teoría heliocéntrica y geocéntrica, ¿no? Que conocemos bien y sabemos bien cómo cambió todo, que Tomás Kuhn tiene un libro maravilloso que es La Revolución Copernicana, ¿no? Donde te explica Claro. el quiebre, ese quiebre que es maravilloso. Pero también tiene el otro, que es el más famoso, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, donde te dice de que cada paradigma tiene sus conceptos de acuerdo a la utilidad, si te sirve o no, ¿no? Entonces, digamos, es bien interesante la coincidencia, o tendríamos que investigar si esto es una coincidencia o no, de que precisamente O'Brien dice algo bastante parecido a lo que Kuhn dice en un momento, porque Kuhn explica que la teoría geocéntrica sirve para navegar y para los eclipses, y Claro. O'Brien dice exactamente lo mismo, ¿no? Tomás Kuhn dice, la teoría helocéntrica no necesariamente tiene que ser superior a la geocéntrica, sino que la helocéntrica te sirve cuando tienes tal o cual problema, pero si vas a navegar, mejor utiliza la geocéntrica. Hazte de cuenta que tú eres el que está quieto y todo gira alrededor y los cálculos te van a ser más sencillos, ¿no? Pero si te quieres explicar la órbita de los planetas, ahí se utiliza la heliocéntrica porque ahí te vas a meterte en un problema. Entonces, digamos que Kuhn era bien relativista en ese sentido, ¿no? Cada una sirve para diferentes contextos y ya no hay por qué poner una sobre otra, ¿no? Esa es la idea más o menos, ¿no? Superficial, ¿no? No profundizando en lo que Kuhn quiere decir, pero digamos, superficialmente es algo así. Y de eso se sirve Brian, ¿no? De eso se sirve Brian. Dice, así como tú utilizas la geocéntrica cuando te conviene y la heliocéntrica cuando te conviene, el INSOC
utiliza tal verdad cuando se conviene y tal otra verdad cuando se conviene, ¿no? Cuando conviene, ya está, ¿no? Algo así te trata de decir O'Brien, y curiosamente, sale en el año 49, sale el 1984, y precisamente Kuhn empieza a escribir la estructura de reacciones científicas en esa época, el año 49, 50, y lo termina publicando en el año 61, 62. Pero empieza, ¿acaso habrá leído algo de 1984 Kuhn? Sería una cuestión para investigar, ¿no? Que sería bien, bien curioso. Evidentemente no estamos diciendo que Orwell, pues, ha inspirado toda la obra de Kuhn, pero digamos el ejemplo, quién sabe, ¿no? Tal vez se acordó Brian con ese ejemplo, porque ese ejemplo te lo pone Kuhn en el libro, de la teoría geocéntrica y heliocéntrica. Eso, después de estas cosas, hay un pequeño detallito chiquitito que yo no sé por qué O'Brien siempre adivinaba lo que pensaba Winston, ¿no? Lo adivinaba siempre. Bastaba verle los ojos y ya sabían qué estaba pensando. No sé si es cuestión de que tiene una máquina ahí por lo cual leía los pensamientos de Winston, o es parte de la sátira. No, es parte de la sátira, tal vez, no lo sé. Pero sí me llamó la atención de que Orwell insista tanto en que O'Brien adivinaba todo lo que pensaba Winston, ¿no? Winston no necesita abrir la boca para que lo adivine. Entonces, no me llego a explicar por qué Orwell ha hecho eso. Pero bueno, sería cuestión de bueno, analizarlo, pero bueno, es solamente un detalle nada más. Después, esta cuestión, me gustó bastante cómo juega con, o sea, durante toda la obra se está jugando con los antónimos, ¿no? Una palabra con su antónimo. Entonces, me gustó bastante cómo hace juego de libertad y esclavitud O'Brien, ¿no? Porque dice, tú sabes que el lema de nosotros es la libertad y la esclavitud, pero si lo inviertes también tiene sentido. La esclavitud es la libertad, ¿no? Le empieza a decir este tipo de cosas. ¿Por qué? Pero ¿en qué sentido la esclavitud viene a ser la libertad? Le dice O'Brien, ¿no? O'Brien le dice, la esclavitud viene a ser libertad, que si tú eres esclavo del INSOC, vas a poder ser libre porque te vas a fundir con el partido, y como el partido es el poder, entonces tú eres parte del poder, ¿no? Entonces, y si tienes el poder, no eres esclavo de nada, porque tú eres el poder, ¿no? En ese sentido, ser esclavo del partido es tener poder y al final termina siendo libre, ¿no? Algo así era esa idea retorcida que tienen estos, ¿no? Pero retorcida inteligentemente, ¿no? Que es retorcida para solucionar objeciones, ¿no? Después también tienen esta cuestión de que el poder se logra infringiendo dolor, ¿no? Infringiendo dolor y destruyendo espíritus, destruyendo tu mente. Y después para moldarlo como tú desees. Entonces, es como, digamos, cuando le escuché, o bueno, leí, pero ustedes saben, cuando uno lee, prácticamente escucha, ¿no? Entonces creo que yo podría atreverme a decir, cuando escuché decirlo a Brian, esto, ¿no? Que dijo que el poder es infligir dolor, destruir espíritus, y después este espíritu destruido lo construyes como te da la gana, lo moldas, ¿no? Entonces, como se hace con los metales, tal vez, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? Tú te encuentras, pues, en una mina, pues, pepitas de oro o trozos de oro, lo que haces, los destruyes, de ahí los calientas y de ahí le das la forma de arito o la forma de lo que quieras, ¿no? Entonces, destruyes algo para darle la forma que a ti te da la gana. Eso es lo que hace el INSOC, ¿no? Destruye tu espíritu, destruye tu mente. A través del dolor te destruye tu alma, digamos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, te la hace añicos. Y esa alma la ponen en un fogón y de ahí la moldean como le da la gana. Entonces, así se da el poder. Esa es la manera de pensar de ellos, ¿no? Es como si tú fueses un simple recurso natural, un pedazo de metal en una mina, y eso es lo que hacen contigo, ¿no? Y la manera de destruirte es a través del dolor físico. Después ya la voy a dejar para la otra ronda. Voy a terminar acá nomás, voy a dejar para la otra ronda un par de
no sé si decir objeciones, pero un par de, por lo menos decir dudas. Algo que no me cuadra, que después dice Orwell a través de O'Brien, que me han quedado unas preguntas que no me convencen, pero digamos que hasta ahí, por ahora, dejo la intervención, le doy pase a Javier. Sí, a ver, yo quería continuar. Han dado bastantes ideas bien interesantes que obviamente merecen una discusión más extensa, pero igual quería comentar también mi punto de vista. Pero quería comenzar con lo que O'Brien le dice a Winston relacionado a la revolución. O'Brien le dice que la rebelión proletaria o la destrucción del partido son imposibles. Y es también repetitivo este manejo que tiene O'Brien para hablarle a Winston, ¿no? Le habla como que paternalmente, pero también lo castiga, pero también se acerca y le dice cosas sutiles. Por ejemplo, precisamente cuando le habla de la revolución proletaria, se acerca y le dice, para siempre. Y es prácticamente le da a Winston en el fondo de él, ¿no? Porque ya le está convenciendo, le está diciendo que no tiene sentido ninguna de sus ideas para tratar de revertir esta realidad, ¿no? Y luego también habían ustedes mencionado, Héctor y César, acerca de los otros, por ejemplo, Rutherford, Smith, ¿no? O Symes. O'Brien, en una parte de la conversación con Winston, le dice que todos ellos han aceptado el partido antes de morir. Le confirma que es así y que todos aquellos a quienes vaporizan, a pesar de que ya no existen, son no personas, todos han estado convencidos de que el partido era el dueño de la verdad, ¿no? Y luego esto bueno, más adelante lo voy a comentar. Era, como ya había mencionado, para mí me pareció muy, muy alucinante esta idea de que el partido buscaba el poder por el poder, pero con conciencia. O sea, ya sabía qué es lo que quería hacer, ¿no? Algo así como nosotros pensamos, o sea, cuando pensamos que en el poder, lo pensamos como algo muy abstracto, pero como dijo César, como explicó Héctor, la idea aquí era ejercerlo, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos y que algo nos afecta, estamos pensando que nos han hecho daño, ¿no? Pero a veces puede ser o se puede justificar con la idea de que eso es por el bien común, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna reducción social o no sé, despiden empleos y todo eso, y al menos en la sociedad en la que vivimos lo justifican por la economía o por tratar de equilibrar alguna deuda del país o algo así. Pero aquí, descaradamente, el partido está asumiendo que todo lo que hacen es para perpetuarse, y así lo explica O'Brien, ¿no? Y de todas maneras nos surgen ideas como que, bueno, y la injusticia, o sea, como dijo, como explicó Héctor, son conceptos que están relacionados, que el partido ya lo tiene solucionado, ¿no? Y lo tiene solucionado por ejercer un poder absoluto y totalitario, ¿no? Más aún que todos sus predecesores, como bien lo explican, ¿no? Y incluso O'Brien llega a tal grado de sostener esta idea del poder, de que dice que el poder es Dios, pero el poder es el partido. Y el partido prácticamente es el gran hermano. Y es algo que nosotros ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es algo así como una situación cuasi religiosa, de que Dios es todo lo que existe, y lo que existe es el gran hermano, ¿no? Entonces no hay nada más arriba. Entonces con esto lo reafirman, ¿no? También me llamó la atención esta parte de que dicen que ya, es que Winston siempre le venía sacando ideas, como por ejemplo hablando de la ley de la gravedad o el clima o de la materia, como yo había mencionado, y O'Brien siempre podía refutarle, pero me parece que le refuta con esta idea del doble pensar, como ya había dicho y como había explicado Héctor, ¿no? Prácticamente esa es la base. No importa lo que crea la gente, porque el partido gobierna no solamente lo que opina, sino gobierna su pasado. Incluso
O'Brien llega a decir literalmente que las leyes de la naturaleza son tonterías, tanto así como la revolución. Son tonterías, no sirven para nada. ¿Y por qué? Porque el partido es dueño de todo. Winston le podía decir, sí, pero yo recuerdo que hay fósiles, yo recuerdo que la realidad es de otra forma, la naturaleza, y O'Brien le decía, ya, pero a ver, susténtalo. No podía sustentarlo, porque el partido gobernaba toda la verdad mediante los libros, mediante el pasado, mediante la opinión, y si es que había un Winston, porque O'Brien le dice, ya concluyendo este capítulo, tú eres uno de los últimos seres humanos que existe, uno de los últimos hombres, por así decirlo. Pero aún así, vas a cambiar de opinión. Y entonces, no hay escapatoria para el partido, no hay escapatoria para este poder, este gobierno, ¿no? Este gobierno, que es una deformación de todos los totalitarismos que se habían vivido, como bien lo dicen. Y luego, me parece que Winston encarna una posición más progresista en torno a la idea de lo científico, de la ciencia, del conocimiento, ¿no? Porque Winston le dice, la Tierra permaneció deshabitada miles de años, ¿no? Y como bien mencionó Héctor, hace referencia a Copérnico, a la idea geocéntrica y helocéntrica, y geocéntrica. Y con esto quería mencionar el principio copernicano o cosmológico, que en ciencia se usan o se describen a aquella idea de que la Tierra no es el centro del universo, de que el hombre no es el centro del universo. Existen miles de otros planetas, miles de estrellas, miles de galaxias. Entonces prácticamente somos insignificantes si lo vemos en comparación de todo el universo. Y esto le dice Winston. Winston le está tratando de decir esto a O'Brien, pero O'Brien continúa con su idea de que el partido gobierna todo, ¿no? Y en cierta manera tenía razón. Y cuando quería comentar lo que dijo César acerca de las conspiraciones, ¿no? Porque está muy en boga ahora. Las noticias falsas viajan mucho más rápido que la realidad o los hechos. Y es algo que no lo podemos negar y con lo cual tenemos que lidiar, incluso tenemos que luchar de alguna forma. Y yo creo que este tipo de discusiones en torno a un libro que tiene muchos temas nos pueden ayudar a reflexionar sobre esos temas. Y por eso me parece muy útil. Pero lo que quería comentar es que para compararlo con la sociedad en la que vivimos, tendríamos que ser un poco más detallosos, por así decirlo, porque hay una lucha de poderes, por así decirlo. O sea, hay gente que cree en otras cosas, hay gente que sigue, al menos en la sociedad en la que vivimos, en la que el poder o en la que no hay un partido que se ha instaurado de tal forma de que no nos deja hacer cosas contrarias a nosotros o ir en contra de la injusticia. Al menos en la sociedad en la que vivimos creo que sí hay algunos espacios y por eso es una lucha constante de poderes, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, existen muchos grupos, mucha gente que trata de desmistificar esas ideas falsas, trata de desmentirlas, trata de informar solamente por la idea de que eso nos puede hacer más educados, nos puede hacer que seamos una sociedad mejor. Quizás hay mucha gente que no tiene claro qué es una sociedad mejor, pero buscan dentro de sus conceptos tratar de que la gente pueda entender mejor las cosas, no puede estar más educada, porque existe este concepto abstracto de que el estar educado te puede hacer que te puedas defender mejor, ¿no? Al menos en la sociedad. Y bueno, es algo que en este sentido el partido lo tiene completamente controlado, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado mucho antes. También quería mencionar que dicen explícitamente, O'Brien le dice a Winston, que el mundo es contrario, el mundo en el cual ellos existen es contrario a las utopías hedonistas, todavía dice, ¿no? Y bueno, es obvio, porque nosotros estamos leyendo que 1984 es una distopía prácticamente, y aquí le está diciendo, le está definiendo explícitamente eso, ¿no? Y quería terminar mi intervención, para luego dejar otros comentarios, con el hecho de que el partido, como ya habíamos venido diciendo, gobierna todo, ¿no? Y hay una parte en que le dice que el futuro del partido era
ir más allá, terminar de destruir la familia, como ya lo venía haciendo, con los hijos, los niños siendo espías, terminar con la lealtad, con la amistad, con un montón de sentimientos que podían hacer que la gente piense o tenga alguna esperanza de que podía ser distinto, ¿no? Y con todas estas herramientas que tenían, ¿no? Pero hay algunas cosas que dicen que sí podrían dejar o que podrían reducir, como ya nosotros habíamos leído como el lenguaje, o como tratar de reducir la ciencia y la literatura y el arte, en el sentido de que la gente solo se preocupe porque el partido vaya o vaya para adelante, tenga un porvenir, ¿no? Y todo por la sede de dominio. Y le hace una referencia que es muy simbólica. Le dice, si es que tú quieres entender mejor este futuro, este gobierno absoluto, entonces hazte la idea de que los seres humanos están siendo aplastados con una bota. Y es la idea de totalitarismo que todos tenemos, o al menos yo tengo esa imagen, ¿no? Cuando yo pienso en totalitarismo, cuando pienso en los nazis, cuando pienso en la Segunda Guerra Mundial, cuando pienso en las atrocidades que hizo Stalin, cuando pienso en cualquier totalitarismo, me pongo a pensar en esto, en una bota aplastando. Incluso hay un montón de íconos que hay mucha gente que lo expresa de esta forma. Y es prácticamente así, ¿no? Los seres humanos en este universo, en 1984, según O'Brien, están condenados. No tienen futuro. Su futuro es ser robots o ser seres biológicos que no piensan, ¿no? Listo, con esto quería terminar mi penúltima intervención, creo. Bueno, voy a anotar un punto más con respecto a lo que estaba mencionando Javier y Héctor también, ¿no? Primero, con el tema que Héctor me parece que mencionó, respecto a que no daban la posibilidad de que alguna persona opositora se vaya con su idea a la tumba, ¿no? Sino que tienen que transformarlo. Y esto me hace recordar dos puntos. Primero, el tema de la extrema unción católica, ¿no? El acto de la extrema unción, que en última instancia se le da la posibilidad a esta persona que se arrepienta para que entre puro, digamos, o entre sin culpas al reino de los cielos, ¿no? Que entre a los brazos del Padre de manera libre de estas acciones en contra de los mandamientos que el Padre ha dado, ¿no? Entonces, eso se parece mucho a la idea que tiene O'Brien con respecto a que estas personas opositoras al régimen, antes de morir, tengan que entrar también de manera pulida, de manera diluida, digamos, de manera purificada al reino de la gran idea, que es lo que ahorita se me viene a la cabeza. Esta idea absoluta, ¿no? La idea hegeliana del espíritu absoluto, de una idea absoluta, pero sin manchas, ¿no? Entrar a esta gran idea del partido, pero sin ningún tipo de errores, sin ningún tipo de faltamiento de respeto al gran partido, al INSOC, ¿no? Es algo así lo que se hace con estos opositores. Y también con relación a lo que decía Héctor, esta idea que Orwell, no sé si la ha querido manifestar, pero por lo menos ahora, con lo que ha dicho Héctor, se me viene a la cabeza. La idea de la Trinidad católica, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por una parte, el partido vendría a ser el Padre, no solo por la derivación de partido, sino porque es el gran hacedor. El partido viene a ser el Padre. El gran hermano, o la figura del gran hermano, el ícono del gran hermano vendría a ser el Hijo, vendría a ser Cristo, digamos. Y por otro lado, el Espíritu Santo, que es idea, porque el Espíritu Santo precisamente es espíritu, es idea pura, no tiene corporeidad, es la idea del partido, de lo que se viene hablando todo el libro. Entonces yo creo que también tiene mucha relación con eso, ¿no? Que la Trinidad católica, ¿no? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está el partido, el gran hermano como hijo, y por otro lado la gran idea, esta potencia, digamos, de idea que manifiesta el partido, ¿no? Me parece que tiene mucho de esta visión religiosa, que no solo se ve en la cristiandad, ¿no? Se ve en muchas religiones.
Entonces yo creo que por ahí es un punto para resaltar. Otra cosa que quería marcar era que en estos dos últimos capítulos que estamos leyendo, no se sabe qué es verdad y qué es mentira, porque Brian no deja en claro nada. Le dice, ¿existe la hermandad? Bueno, va a existir, le dice. Pero lo que en realidad Winston estaba diciendo es real, o sea, ¿de verdad existe la hermandad como un órgano que va en contra del sistema? Y por otro lado, Brian le contesta con una respuesta totalmente ambigua. Le dice, claro, la hermandad existe y va a existir en medida que el partido lo necesite. Es una verdad medias, porque no te dice si de verdad existe la hermandad y le estamos dejando que actúe porque nos sirve, o es que hemos creado esta idea de hermandad para que la gente se vea seducida y luego capturarlos. No dice eso, Orwell. O sea, no nos deja claro qué cosa es si la hermandad existe o no existe. Al igual que el Gran Hermano. ¿El Gran Hermano existe o no existe? Le pregunta Winston O'Brien. Y O'Brien le dice, bueno, claro que existe y va a existir por siempre, pero va a existir como un hombre que le dice Winston, o sea, es corpóreo y también le da vueltas y vueltas y vueltas y no se llega a un punto en concreto. ¿Existe o no existe? ¿Existe la hermandad o no existe la hermandad? Por otro lado, le dice sobre el libro de Goldstein. O'Brien le dice, sí, yo lo escribí, pero lo escribió cuando él había pertenecido a la hermandad, cuando él tenía ideas subversivas, porque él dice que en algún momento también sufrió lo mismo que estaba pasando Winston. Entonces, en algún momento él estuvo en contra del partido y lo transformaron, como lo está intentando transformar a Winston, tampoco lo dice. Y me parece que no lo va a decir nunca, tampoco Orwell, y nos va a dejar la curiosidad ahí con respecto a este libro, ¿no? Esas cosas que va dejando Orwell que te dejan pensando no solo en el libro si será verdad, sino que en la realidad misma, en lo que nos está sucediendo a nosotros. Si en realidad estamos cayendo en una sociedad tan atroz como la que él está describiendo, en la que un partido pueda tomar el poder de esta forma, ¿no? Y si no es un partido, por lo menos un partido oculto que está dirigiendo los hilos de la información y los hilos del poder a los que estamos sometidos día a día. Otro punto que quería resaltar era el tema de la esclavitud y la libertad que mencionaba también Javier. ¿Hasta qué punto? Héctor me parece que dijo el tema de la esclavitud es libertad y la libertad es esclavitud. Yo creo que en cierta forma todos nosotros, al delegar el poder, porque estamos obligados a delegar poder, cada cierta cantidad de años vamos a votar. Y cuando vamos a votar por un representante, estamos delegando el poder. ¿Para qué? Para no hacerlo por nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, quiero conseguir mayor dinero, no voy y robo, que lo podría hacer si estuviéramos en un estado primitivo y salvaje, ¿no? Voy y robo algo. Pero para eso, mejor delego mi poder que tengo, mi poder físico que puedo ejercer, lo delego a un representante para que ese representante haga todo lo posible en el Congreso para que me den beneficios, ¿no? Beneficio a los jóvenes, beneficio a los que han estudiado filosofía, beneficio, etcétera, ¿no? O que nos bajen los impuestos o cualquiera de esos temas. Entonces, día a día estamos delegando poder, estamos delegando el poder que tenemos en otras personas o en otras instituciones. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros mismos somos esclavos? Delegando la libertad y delegando el poder que tenemos, ¿no? El poder que podríamos ejercer, no solo como individuo, sino como colectivo. Delegamos poder en otras personas o en otras instituciones. Entonces, la esclavitud y la libertad, ¿no? Esa dicotomía que menciona Orwell. Otro punto más que quería rescatar era el tema de la justicia y el poder. Como ven, compañeros, todos estos puntos son los que han salido a colación de lo que ustedes han estado mencionando, porque yo en realidad ya no había sacado más, yo había sacado hasta ahí las ideas del libro, pero lo que han ido mencionando me han ido produciendo ciertas ideas nuevas. Lo que mencionaban con respecto a la justicia y el poder, y los caballeros del Zodiaco, evidentemente, que es una visión importantísima que ha tenido Héctor a anotar aquí, que es hasta qué punto la justicia va a depender de quién ejerce el poder, ¿no? Si ejerce el poder un musulmán, ¿qué tipo de justicia hará? Si la ejerce un judío, ¿qué tipo de justicia hará ese judío?
Si la ejerce un gran burgués, ¿no? ¿Qué tipo de justicia vamos a tener que ejercer? O vamos a tener que acatar, ¿no? La justicia. Si la ejerce, digamos, un político aprista, uno de, no sé, de Antauro Humala, ahora que se vienen las elecciones, si ellos van a estar en el poder, ¿qué tipo de justicia vamos a tener nosotros que acatar? ¿No? Porque la justicia la tenemos que acatar. No, no hay forma de ejercer justicia, nosotros no podemos ejercerlas a menos que seamos jueces, ¿no? Solo podemos acatarla. Entonces esto me trajo a colación bueno, un filósofo bueno, mujer, Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt menciona en su libro, me parece que es Eichmann en Jerusalén, me parece que se llama el libro, en el cual se hace notar cómo luego de la catástrofe que se ocasiona a los judíos, este gran holocausto, a causa del Partido Nacional Socialista Alemán, existen ciertas organizaciones que comienzan pues a capturar nazis, ¿no? Comienzan a capturar nazis que están fugados y los comienzan a llevar a ciertas cortes y juzgados en Europa posguerra. Uno de ellos es Eichmann. Lo llevan a Jerusalén para juzgarlo y la mandan a Hannah Arendt como reportera. La mandan a reportear el juicio que le hacen a Eichmann. Así como los juicios de Nuremberg, de la misma forma le hacen un juicio a este ex-nazi. Lo que le sorprende a Arendt es cómo esta persona simplemente iba cumpliendo órdenes dentro de una estructura del Partido Nacional Socialista y dentro del Estado alemán, bajo las normas nazis. Como esta persona, un burócrata que simplemente tenía que firmar las autorizaciones y firmar documentos, podía enviar pues un tren lleno de judíos a que los maten, ¿no? Él no los mataba, evidentemente, pero era parte de esa cadena, de ese engranaje estatal y paraestatal, que eran los nazis, para matarlos. Entonces ella se pregunta, esta persona, el origen del mal, ¿no? Esta persona en realidad era consciente de lo que estaba sucediendo, lo hacía cumpliendo órdenes nada más, lo hacía conscientemente de que tenían que eliminar a los judíos, y iba más allá todavía. ¿Cuántos alemanes apoyaban, que no estaban dentro del partido nazi, eran simplemente ciudadanos que apoyaban las políticas de exterminio a los judíos? Que luego de la Segunda Guerra Mundial todos negaban, pues evidentemente, que habían apoyado alguna de las políticas nazis. Entonces, esta cuestión de qué está bien y qué está mal, de acuerdo a quién ejerce el poder, ¿no? Porque si estaban en el poder los nazis en Alemania, lo más probable era que los niños de los colegios alemanes adopten las posiciones del nacionalsocialismo y crean que esas posiciones y ese odio hacia los judíos estaba bien. Y tenía que ser así. ¿Por qué? Porque estaba establecido como un modelo de poder el odio hacia los judíos y la cuestión del espacio vital alemán, que el espacio vital tenía que extenderse, porque ya no podían caber ahí nada más los alemanes, tenían que expandirse más allá. No solo a Austria, sino las invasiones a Polonia, la invasión a Francia, Bélgica y todo lo que sabemos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Hannah Arendt se pregunta hasta qué punto esta situación de este alemán es en base al poder que se ejercía a través del Estado y que todos tenían que cumplir leyes que estaban establecidas, y hasta qué punto se podía negar, ¿no? Si la ley te estaba obligando a ti como burócrata a firmar ciertas cuestiones para mandar un tren con judíos, ¿podías negarte? ¿Podías decirle no a la ley, a la norma vigente en ese momento? ¿Podías decir que no? Bueno, tú, uno, pero 50 millones de personas podrían decirle no a la ley que estaba dando el gobierno del nacionalsocialismo. Es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado que 50 millones de personas un día se levanten en la mañana y digan, ¿saben qué? Ya no queremos, porque los procesos sociales no son así, ¿no? Es más, las leyes están para cumplirlas, y si no se cumplen las leyes, estaremos viviendo en un mundo de salvajes. Así las leyes sean dictadas por el Partido Nacional Socialista. Entonces, es todo un tema complicado de entender, el tema del poder, el tema de la justicia, el tema de
de la maldad, porque al fin y al cabo Hannah Arendt habla del tema de la maldad, ¿no? Del origen de la maldad, que tiene mucho que ver con el libro de Orwell, y sería bueno, ya que lo estamos hablando ahorita, entrar en un, no sé, pues en un debate quizá futuro de otros libros que tengan que ver también con filosofía, ¿no? Ya a través de este libro de Orwell, hemos hablado de Heidegger, hemos hablado de Hannah Arendt, hemos hablado de Foucault, hemos hablado de Platón, hemos hablado de Berkeley, hemos hablado de Thomas Kuhn, hemos hablado de Lenin, o sea, se han ido soltando nombres que quizá los que nos están viendo pueden también colaborar con algunos textos que nos puedan recomendar para debatirlos y conversarlos y debatir eso, ¿no? Porque esos temas, por ejemplo, del poder y justicia son temas muy, muy interesantes que deberíamos tocar, ¿no? Bueno, por ahí esa sería mi última intervención, porque ya esas intervenciones estoy sacando de lo que han aportado Javier y Héctor, porque ya se me acabaron los aportes de la lectura que le daba al libro. Bueno, con eso ya estoy acabando. Sí, sí, sí. De verdad que estos capítulos tocan unos temas que dan para la profundidad infinita, ¿no? Y uno puede quedarse pues hablando hasta, hasta el día de su muerte acerca de estas cosas, ¿no? Y mejor sería con unas chelitas y unos puchos. Habla. Claro. De hecho que sí, parece ser que esta idea empezando por lo último, digamos, que se está refiriendo César, esta idea de las normas o las leyes que hacen, digamos, los que ejercen el poder o con los que los toman en algún otro contexto, qué sé yo. Parece ser que obedeciera a la ley del más fuerte, ¿no? De alguna manera parece ser así, ¿no? Como que el más fuerte no necesariamente físicamente, ¿no? Sino el más fuerte en manipular, algo así. Parece como que si el más fuerte en manipular, al final fuera el que crea las normas, crea las leyes. En algún sentido se ve en el Antiguo Testamento, en la Biblia, por qué era Dios el que le da las tablas a Moisés. Porque Dios es Dios, pues, porque es la fuerza, es el que manda, es el poder, ¿no? Entonces el que tiene el poder es el que se inventa la regla. Entonces algo así parece que sucede. Entonces, por eso es que el caballero Cáncer decía algo así, más o menos, ¿no? Bueno, el patriarca es malo, pero es el más poderoso, pues hay que hacerle caso. Una cosa así, ¿no? Como si, como si, como si igualaran poder y justicia, ¿no? Pero definitivamente no es no es la idea tomar las cosas de esa manera, ¿no? Y por eso hasta ahora está criticando eso. Después también César aludía a esta cuestión de que O'Brien pues se ponía pues en un plan desesperante, ¿no? En la que me decía pues el gran hermano existe, sí, pero existe como yo, no, tú no existes, o sea, ya es una cuestión que no se podía hablar con O'Brien en sentidos cotidianos. Siempre él te hablaba en ese sentido de que lo que existe es lo que tú quieras que exista y este tipo de cosas, lo que el partido desea que exista, y no te hablaba en términos cotidianos, como que si el vaso está encima de la mesa, no. Entonces, digamos, Orwell creo que logra transferir al lector esa frustración, ¿no? Esa incomodidad de hablar con alguien que te responde así, ¿no? Eh, entonces sí, definitivamente la obra pues jamás te va a decir si la hermandad en realidad existía o si el gran hermano en realidad existía, ¿no? O al menos a eso es a lo que apunta, ¿no? Eh, Después, cuando también César hacía alusión de esto de que nosotros le otorgamos poder a otras personas, sí, pues es cierto, ¿no? Porque vivimos, al menos en el estado de cosas que vivimos nosotros y gran parte del planeta, vivimos pues en una democracia representativa, ¿no? Pero, lamentablemente, el punto flaco de la democracia representativa
es que al final te da la impresión de que no estás eligiendo representantes, sino que estás eligiendo al final jefes, que ellos van a hacer lo que quieran. Y tu intención queda vaporizada, ¿no? Tu intención ya queda eliminada y le otorgas el poder a otro que va a hacer lo que quiera hacer y al final va a ser como tu jefe, ¿no? El congresista pasa con su limusina y con todos los policías y ¿quién eres tú al lado de él? Casi como un indigente al lado de él eres tú. Es un jefe, como un nono de la nobleza, no puedes ni acercártele, ¿no? Y al final, ese poder, ¿quién se lo dio? Tú, el otro, y miles de personas le otorgamos este poder y elegimos al final un jefe que se cree más que tú y en algún sentido es más que tú, porque Claro. tiene de todo, tú no tienes nada, ¿no? Después, eh, después yendo a los comentarios que hizo Javier, sí, da con un detalle que yo me había percatado, pero me había olvidado, que es este tino de Orwell de poner a O'Brien en una relación amical o paternal con Winston, ¿no? Esta escena en que O'Brien lo tiene en brazos, ¿no? Es una escena que te refleja bastante de la situación, de lo que está sucediendo. Te das cuenta ahí de que O'Brien todo lo que hace no lo hace por una cuestión personal, ¿no? Personalmente no es que lo odia a Winston personalmente, Ujú. no es cuestión personal. Hasta incluso muchas veces O'Brien dice que le cae bien Winston, ¿no? Le cae simpático, le parece bien, pero el partido es así, las cosas son así, entonces si le está infringiendo todo este dolor, no es porque él quiera hacerlo, al contrario, ¿no? Y por eso lo tiene abrazado en un momento, ¿no? Pero es un momento que es un contraste tremendo, ¿no? O sea, digamos, hablando estéticamente, es un escenón, ¿no? Porque esa escena, infligir dolor, y al momento siguiente lo está abrazando, lo está cargando, digamos que a uno le sorprende este contraste tan grande, ¿no? Y cómo puede ser tan robot O'Brien, ¿no? De infligirle dolor a alguien sin necesidad de odiarlo, ¿no? Le inflige dolor, es completamente frío, ¿no? Le inflige dolor y no cualquiera diría, pucha, yo le infligiría dolor a alguien que detesto, ¿no? Yo llegaría a volverme loco y hacer esto por una cuestión de impulso emocional, del odio que yo puedo sentir, pero como Brian, sin necesidad de sentir odio, la hace sufrir tanto a un ser humano, ¿no? Pero así de frío era él y así de frío es el INSOC, así de frío es el partido, ¿no? Y con esta cuestión de los robots es donde yo tengo algunas dudas, que no sé, no me llegan a convencer en este sentido, ¿no? O'Brien explica de que, como bien lo aludió Javier, O'Brien explica que los proyectos que tiene el INSOC, ¿no? Que es eliminar el orgasmo, ¿no? Eliminar la familia, crear una suerte de robots. Eh, por eso incluso le dice a Winston, tú eres el último ser humano, ¿no? Porque de acá en adelante parece que ya no van a existir seres humanos, ¿no? Se va a crear otra cosa. Se va a manipular mediante la biología, mediante los científicos, eliminar pues el orgasmo, el instinto sexual, supongo, ¿no? Que el tener hijos sea una cuestión de cada año, le dice, ¿no? Una vez al año va a haber una especie de inseminación para que simplemente hayan hijos y esto no mediado por ningún placer, ¿no? Entonces ya tú le quitas pues la libido al ser humano y ya no es ser humano, ¿no? Si nos ponemos Claro. freudianos. Si nos ponemos freudianos, Freud nunca hubiese pensado en un ser humano sin libido, ¿no? No, es imposible. Entonces le quitas eso, le quitas todo el humano. Eh, y también ahí es donde viene la pregunta mía, porque precisamente se estaba diciendo hace unos capítulos atrás, se decía de que reprimían tu instinto sexual para que esto se sublime como odio, ¿no? Entonces, ahí tendría sentido, pero esta vez no te reprimen, sino te lo suprimen, que es diferente, ¿no? Entonces, si tú ya no tienes instinto sexual,
no estás reprimiendo nada porque no lo tienes. Entonces, ¿cómo esto se va a convertir en odio? Eso es la pregunta que yo haría, ¿no? No entiendo eso, porque también hablan de lo siguiente, dice que el proyecto es que se vuelvan unos robots que no, prácticamente que no tienen sentimientos, prácticamente por decirlo de una manera, pero sin embargo dice que estos robots van a tener odio al enemigo, que van a tener amor al gran hermano, ya estamos hablando de emociones, que van a tener sed de triunfo, o sea, son robots bastante humanizados. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos sentimientos, esos robots? Es lo que yo me pregunto. Eh, Eso es lo que no me queda claro en realidad. Y, por ejemplo, hago una alusión a la serie, no sé si la habrán visto con detenimiento, que tiene muchos capítulos. Es esta serie Star Trek, ¿no? De Viaje a las Estrellas, en ¿Pero cuál de todas? la nueva generación. Ah, la La nueva, de, con Picard. está, con el Capitán Picard. Siempre, pues, cuando han visto los capítulos, aparece un enemigo, alguna nave, ¿no? Entonces, Worf o el que esté ahí, ¿no? Le dice, abre canales. Y abren los canales y Picard pues, se presenta, ¿no? Bacano. Soy el capitán Jean-Luc Picard de la Del USS. USS Enterprise. Claro, de la USS Enterprise, de la Federación de Planetas, que no sé, le dice así, y ya, pues, y el otro le dice, señor Picard, ¿qué tal? Venimos a matarlo. Y ya, Tenga la pero, amabilidad de morir, por favor. pero, claro, pero por lo menos había una conversación, ¿no? Algo, hay un intercambio de palabras, algo. Pero no sé si ustedes han visto cuando se les aparecen los Borg, ¿no? Como unos Ah, robots. claro, en la película. Yo no he visto, ¿eh? Los Borg salen en la película, pero también en los capítulos. Ah, ya, ya. Entonces, la primera vez que se aparecen los Borg es en uno de los capítulos que rompe con todo eso. Porque, bueno, por circunstancias que ya no vale la pena decir ahorita, el Enterprise se enfrenta contra los Borg que tenían la nave como un cubo, ¿no? Era un cubo gigante. Ujú, claro. Y se aparece, y era la primera vez que aparecían estos tipos, uno no sabía quién era, Picard tampoco, nadie sabía. Y Picard dice, ya, Worf, abre canales. Y dice, soy Jean-Luc Picard de la USS, y los Borg los interrumpen, y se escucha una voz, pero que no es una voz, sino como todas las voces, y se dice, ríndanse, pelear es inútil, ¡pum! Y le cierra la comunicación. Y Picard se quedó, la dejaron sin hablar a Picard, y de ahí los Borg empiezan a entrar, se teletransportan a la Enterprise, y empiezan a verles los sistemas, a copiarse todo. Y una de las tripulantes del Enterprise les explica, ah, sí, yo sí los conozco. Ellos simplemente absorben la tecnología de todos los planetas que encuentran y destruyen, y nada más. Absorben y destruyen. Y, y Picard le dice, ¿y cuál es su líder? Y ella dice, no tienen líder. Ellos simplemente son todos, nada más. No hay una cabeza, no hay un líder. Y Picard se queda así, pues, extrañado. Y en un momento, los de la tripulación de Picard entran en la nave de los Borg y van a un espacio, una habitación, donde era como un criadero, donde habían bebitos Borg, pero estos tipos Borg eran como que humanos, pero que tenían, ¿no? Ensamblados como Claro. cyborgs, ¿no? Tenían ensamblados Ujú. patas robóticas. Y estos bebitos Borg estaban ahí en incubadoras y ya tenían ya estos, digamos, estas cuestiones robóticas ya desde bebitos, ¿no? Entonces se nota ahí, o sea, es cuando leí esto de que la reproducción era así, ¿no? De la reproducción simplemente era inseminación, y ahí en los Borg se ve que no hay familia, no hay emociones, son como robots, ¿no? Robots humanos, no hay Ujú. emociones, no hay nada. Y ellos absorbían la tecnología de los demás y destruían al otro, pero sin odiarlos, ¿no? No lo hacían por odiar, lo hacían prácticamente como por simplemente tener poder. El poder Claro. por el poder. Porque tú le preguntas a Borg, ¿y por qué haces esto? A lo mejor decía error, error, error y explotaba, porque no te iba a dar no te iba a dar la respuesta nunca. Era Claro. poder por el poder, nada más, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad, o lo que está diciendo Brian es más o menos dirigir a que se conviertan en unos Borg todos, ¿no?
que solamente es el poder por el poder, sin emociones, sin nada. Pero si hay eso, entonces el líder desaparece, pues, Claro. ¿no? El líder va a desaparecer, porque va a ser una homogeneidad de personas sin sentimientos que va a ser como una sola conciencia todo, ¿no? Entonces, por eso, no sé, no logro entender cómo el gran hermano va a poder sobrevivir si se le quita las emociones a las personas, porque el gran hermano en realidad necesita de las emociones, ¿no? Necesita de las emociones, necesita que lo amen, necesita que ellos odien al enemigo, necesita que tengan sed de triunfo, el gran hermano necesita reprimir para que eso se sublime en otra cosa, no necesita suprimir, sino reprimir, como empecé diciendo. Entonces, me parece contraproducente que diga esto, ¿no? O en todo caso, me parece una contradicción que diga que no van a tener sentimientos, pero sí van a tener amor al gran hermano. Entonces, ¿dónde van a hacer ese amor si ya los están deshumanizando completamente? Entonces, esa es una pregunta que, no sé, pues yo le haría a Orwell, ¿no? Con una ouija tal vez podría ser, pero, pero eso es lo que no me queda claro. Y sería, ojalá que en los capítulos siguientes den luces acerca de este tema, ¿no? A menos de que yo haya entendido mal, y habría que darle una relectura pues al capítulo, ¿no? Pero bueno, esos serían sí, mis últimos comentarios acerca de este... Ah, ya, y una chiquitita, un detalle chiquitito, que esto de que le dice Winston, tú eres el último ser humano, es una frase bien importante, porque leí en una entrevista que le hacen a Orwell que él casi le pone el último ser humano a la obra. En vez de ponerle Ah, 1984, le va a chévere. poner el último ser humano. Claro, Entonces hubiera tenido estuvo sentido. en esta, ¿sabes? De ponerle 1984 o el último ser humano. Y ya se decidió por 1984 por una cuestión creo que marquetera, que era más fácil de recordar, era algo más sencillo. Pero esto de que eres el último ser humano es una frase donde está la esencia de la novela, ¿no? Según la intención de Orwell. Y bueno, eso sería todo. Lo doy pase a Javier. Sí, bueno. Yo quería comentar algunas cosas que han dicho y quería comenzar por la idea que decía Héctor, ¿no? Que sí, es medio extraño esto que dicen que quieren reprimir todo, pero sustituirlo con amor al partido. Pero a mí me parece que más quieren hacer esto, una sustitución, como que en vez de amar a tu familia, en vez de amar a tus hijos, vas a amar al partido, ¿no? Y el odio supongo que siempre le van a imponer la idea de los enemigos, porque incluso dice que Goldstein también va a ser eterno. También O'Brien le dice a Winston, tratando de sustentar las ideas del partido, ¿no? De que siempre van a tratar de hacer sobrevivir la idea del enemigo, pero también la idea de que le están ganando, no solamente de que existe, sino de que le están ganando siempre. Entonces yo creo que más o menos por ahí, ¿no? Va la respuesta, de más una sustitución, ya no solamente por lo humano, sino por lo colectivo, pero lo colectivo en ese sentido sería lo que el partido quiere, ¿no? Porque yo me he puesto a pensar antes en este problema del poder que venimos comentándolo, y también lo hemos comentado con algunos compañeros, algunos amigos antes, y la idea es que el poder en realidad esté en manos de todos, que ya no estemos delegando, pensando en un futuro mejor, por así decirlo. Tener la idea de que ya no le digamos a alguien que haga lo que quiere por nosotros, ¿no? O que de alguna manera nos impongan que alguien va a gobernar por nosotros, sino que todos nosotros podamos de alguna manera organizarnos y hacer las cosas como querramos, porque cuando nosotros hablamos de poderosos, como dijo César hace ya algunas intervenciones, el poder prácticamente se resume a la gente que puede hacer lo que le da la gana. Cuando nosotros hablamos de poderosos, tenemos en mente a famosos, burócratas, gobernantes, dueños de grandes emporios, grandes industrias. Ellos son los poderosos. ¿Y por qué decimos que ellos son poderosos? Bueno, pueden hacer lo que quieran, pueden hacer lo que les dé la gana, pueden acumular lo que sea, pueden comprar lo que sea, incluso pueden tener negocios turbios y comprar gente, comprar personas, comprar niños, hacer negocios con cosas que supuestamente son legales e ilegales en todo el mundo, ¿no? Pero si son poderosos, pueden hacerlo, y muchas veces impunemente.
Pero si es que nosotros reflejamos esto en la sociedad, en realidad, hablando al menos de los burócratas, ellos no son poderosos porque sí, sino nosotros le delegamos ese poder, como venimos diciendo. En ese sentido serían solamente empleados públicos, pero sin embargo ellos pueden hacer lo que sea. Y a pesar de ser empleados públicos, tienen el poder, ¿no? Y eso los diferencia. Igual los famosos también solamente sirven para entretenernos, pero sin embargo tienen tanto dinero, pueden hacer lo que les da la gana, que están muy separados de nosotros, son otras personas, incluso para muchos de nosotros no existen, o sea, solo existen en una pantalla, no los vamos a ver nunca, y ellos no se van a preocupar nunca por nosotros porque no nos van a conocer. Me da a pensar todas estas cosas porque, como ustedes bien han dicho, este capítulo tiene un montón de cosas para poder debatir, ¿no? Y luego también quería comentar la idea que Héctor soltó, de que era muy estresante hablar con O'Brien, o al menos ponerse en el cuerpo de Winston a la hora que uno está leyendo y recibir esas respuestas tan absurdas, tan cerradas. Incluso llega a decir que ellos podían hacer lo que sea, o sea, el partido podría hacer lo que sea. Incluso O'Brien le dice, sí, yo quiero vuelo, pero no, ahorita no quiero, pues, no le va a hacer bien al partido. O si nosotros queremos, tú estás hablando de las estrellas, entonces si queremos vamos a las estrellas y las destruimos, y no existen para ti. Y bueno, se está refiriendo a que en realidad el partido de verdad es dueño de la verdad. Si ellos quieren, la gente cree en lo que a ellos les dé la gana. Pero yo creo no porque puedan manejar la realidad, ¿no? Pero se expresa más o menos en ese sentido, ¿no? Y hay algunas otras cosas que querían comentar, por ejemplo, esto del darwinismo social, que fue una idea que estuvo muy fuerte, sobre todo cuando salió Darwin a hablar del origen de las especies y la selección natural, que en la sociedad también se aplicaba esto, ¿no? Y mencionaban lo que dijo Héctor, de que el más fuerte es el que sobrevive o el que perdura. Y en un sentido, en lo social, yo lo puedo diferenciar porque en la naturaleza nadie decide quién va a ser el más fuerte, y ni siquiera es por ser el más fuerte, sino por adaptarse mejor. Y la que decide es la naturaleza. O sea, es un curso fuera de la voluntad de alguien, de una persona, de un ser. Es la naturaleza. Y en la sociedad, en cambio, no ocurre así. En la sociedad es la dinámica de acumular, la dinámica del dinero, y se ve claramente favorecidos y otros desfavorecidos. En la naturaleza no es tanto así, porque simplemente te adaptas. Y son miles de años en donde esto sucede. No es como ahora, que de un día para otro mucha gente se queda en la calle sin empleo y por otro lado, un montón de gente sigue acumulando en sus yates, estando de vacaciones, ¿no? Como si nada pasara. Y hablando del futuro de 1984, Winston expresa que tiene la idea de que en algún sentido, por alguna razón, el partido va a caer, no puede ser eterno. Le dice a O'Brien, ¿no? De que la gente se va a levantar, va a haber revolución, ¿no? Pero O'Brien lo cuestiona y Winston no tiene una respuesta clara. Dice, ya, pero ¿cómo sabes? Entonces todo está manipulado, no va a cambiar. Y Winston, a mi parecer, no tiene una respuesta. Y si es que nosotros nos ponemos en los zapatos de Winston, es muy difícil dar una respuesta en esas circunstancias. Como el ejemplo que puso Héctor de los Caballeros Zodíaco, cuando el gran maestro dice de que no, sí, de todas maneras la justicia va a primar, ¿no? Al fin, se va a poder acabar con ese gobierno de maldad, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que la opresión, ¿no? Algo así como que nosotros pensábamos, o en algunas discusiones, yo con algunos compañeros, otros compañeros, hablando de estos temas, siempre decían de que, hablando del capitalismo, el capitalismo crea su propio verdugo, en el sentido de que, a pesar de que tiene todo gobernado en cierta manera, todo manipulado, o tiene muchas formas de manipular muy bien, hay gente que está desfavorecida, y esta gente desfavorecida no puede estar desfavorecida todo el tiempo, ¿no? En algún momento tienen que ver algunos mecanismos o llegar a tal crisis en el cual puedan darse cuenta que pueden hacer algo, reclamar, ¿no? Pero en las circunstancias que nos dan, pucha, es mucho más complicado, ¿no? Yo creo que es una evolución de totalitarismo que es muy difícil de manejar.
Y cuando César hablaba de los nazis y de que el poder estaba relacionado con la justicia y con las leyes prácticamente, ¿no? De que las leyes serían las establecidas por quien está dirigiendo, me hizo recordar una película, Jojo Rabbit, no sé si la han visto, pero esa película Jojo Rabbit te habla de un niño que cree en las posiciones de los nazis. Y esto te ejemplifica claramente de que cuando uno nace en determinada situación, y si te educan de esa forma, te dicen que las cosas son así, es muy difícil contradecirlo. Desde niño crees en algo y es muy difícil ponerte en contra de eso, ¿no? A menos que la realidad te choque en la cara, como sucede en Jojo Rabbit. Es muy, muy interesante esa película y me parece que toca bastante ese tema del gobernar, del poder, de que desde niños la gente no pueda cambiar de parecer, ¿no? Y finalmente me dio bastante pena la situación de Winston, ¿no? Yo creo que a todos, porque no solamente nos decían que había sido golpeado, sino Orwell nos llega a describir cómo está Winston al final de todo este proceso, porque se mira un espejo y es un desastre. Y O'Brien le dice en su cara, eres un desastre, te pudres en vida. Y bueno, da un montón de pena que nuestro personaje principal, que en un principio era muy rebelde, esa rebeldía, como le dice O'Brien, ya encarnaba esa situación en la que está muy mal, destruido, golpeado, insultado, humillado. Ya, obviamente Winston quería morir, ¿no? Como me imagino que muchas personas en esta situación preferirían morir antes de pasar por todo esto. Pero O'Brien sigue insistiendo en su logro máximo, ¿no? Que parece que Winston, aún así, aún con todo, habiendo dudado, habiendo aceptado un montón de cosas, no quiere aceptarlo, o sea, no se resiste a las últimas. Sigue con las ideas pues, de que la realidad es distinta. Y bueno, esto es lo último que quería decir. Sí, yo creo que ya llegaríamos al final. Claro. Más bien lo que sí, invitamos ya para la última reunión, que va a ser la próxima semana. Vamos a debatir los últimos capítulos y el apéndice que tiene el libro. Y vamos a empezar con uno nuevo, ¿no? Vamos a empezar un nuevo libro que estamos todavía debatiendo cuál va a ser, pero ya están esbozándose ya dos posibles libros. Entonces, igual quedamos de ustedes que manden sus aportes y si tienen algo que comentarnos, estaremos atentos a sus palabras. Creo que con eso, hasta luego. Hasta luego, nos vemos la próxima.